gracias a Papá Dios, que nos mantiene saludable, y así conversar de manera muy sincera, muy franca, con gente buena, responsable, seria, honesta. Claro que sí. Sean bienvenidos. Ciertamente les valoramos, les queremos, les auguramos éxito en todo cuanto se propongan hacer. Pensar bien, analizar, sopesar, reflexionar, y ya cuando estemos listos decidimos, sabiendo que cada decisión trae su consecuencia, positiva o negativa. Siempre pensar y tratar, luchar para que sea positiva, por el bien de todos, ustedes, nosotros, de todos, sin hacer daño, porque el objetivo fundamental es ver cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo mejoramos nuestra condición de vida como seres humanos. Ayudar a nuestros niños, ayudar a nuestros jóvenes, ayudar a nuestros envejecientes, buscar mecanismos para que nuestros hombres y nuestras mujeres trabajen, estudien, busquen mecanismos de recreación, de diversión sana, utilizar procedimientos adecuados dentro de un marco ético, moral, dentro de los valores, principios fundamentales que nos han dado fuerza como seres humanos dentro de un marco social que hemos mantenido a través del tiempo. Desde el punto de vista cultural es esencial. De generación en generación, pues vamos transmitiendo una serie de valores que nos mantienen unidos. La unidad familiar es esencial. Recuerden que la unidad básica de cualquier sociedad es el núcleo familiar. Entonces, el gobierno dominicano, el sector empresarial, los sectores que tienen capacidad para decidir, siempre deben hacerlo en función de fortalecer, de unir, de orientar correctamente ese núcleo familiar que tan buenos resultados da cuando se comprende, cuando hay elementos para avanzar, para crear condiciones básicas que le den calidad a nuestra vida, a la suya, a la mía, a la de todos. Algunas veces no se tiene ese concepto muy claro y como que no tenemos un rumbo hacia dónde dirigirnos. Y si no tenemos fe, no tenemos esperanza, no tenemos un criterio formal dentro del ámbito de nuestra posición religiosa, algunas veces tenemos dificultades y viene la desesperación, viene el pesimismo, viene el estrés, viene la depresión. No, vamos a reflexionar con mucha sinceridad, vamos a comunicarnos, vamos a dialogar, a interactuar, a socializar, porque algunas veces esa centralización, ese criterio unipersonal, individual, centralista, verticalista, nos excluye de escenarios ricos desde el punto de vista humano. Fíjense que la cordialidad, la condescendencia, la tolerancia, esa solidaridad que es indispensable en cualquier sociedad del mundo, pues nos va a permitir como ser corresponsables del éxito, del bienestar. Nos va a llevar a dar pasos cada vez más complejos, pero lo vamos entendiendo. ¿Dónde está uno de los grandes problemas de la educación dominicana? Bueno, es que ya prácticamente no se permite la repitencia. Y alguien podría pensar, ¿es que uno está de acuerdo con la repitencia? No, pues por supuesto que no. Pero hay que ser lógico y entender que si un niño, un jovencito, no domina los contenidos fundamentales de un grado, pues por supuesto que hay que ayudarle en ese grado y luego dar paso para ver cómo se promueve. Pero sin saber no podemos promover un estudiante. Porque llegará un momento que ocurrirá ¿qué? Bueno, la deserción escolar. ¿Qué significa esto, deserción escolar? Bueno, que a no entender, no comprender todo cuanto se esté impartiendo en un aula, un curso,
pues llega un momento que el niño, el joven, tendrá que irse de la escuela, porque no podrá entender absolutamente nada de lo que se está impartiendo, de lo que se está tratando, por muy buena formación didáctica o pedagógica que pueda tener el maestro, y muy buenas orientaciones, no, es de un principio. Llegó un momento, hace unos años, a nuestro querido país, que se denominó una especie de proyecto, el rodaje. Bueno, a rodar, a seguir adelante. Llega un niño a primero, va a segundo, tercero, independientemente de si supiera leer, escribir, que dominar ese contenido. Eso es un problema muy serio porque cada docente se esfuerza inmensamente para lograr sus objetivos en el aula ante los niños que tiene bajo su dependencia, bajo su responsabilidad. Pero hay exigencias. Tiene que haber una supervisión permanente, una evaluación, un control, un seguimiento, ayudando. Si se detectan debilidades, pues vamos a cubrirlas. Siempre se aplicaría el método FODA, que ustedes conocen muy bien. Tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Por supuesto que tenemos oportunidades y también amenazas. Eso es lógico en cualquier parte, en cualquier escenario. Pues dentro de ese marco se comprende, bueno, tenemos mucha fortaleza, excelente, vamos a seguir fortaleciéndolo. Tenemos buenas oportunidades, pues vamos adelante, esa oportunidad la convertimos en fortaleza también. Tenemos debilidades, entonces vamos a ver cómo la llevamos poco a poco, a través de un proceso sistemático, a lograr ¿qué? La fortaleza también. Tenemos amenazas y todo, bueno, vamos a comprender dentro de ese marco cómo evitar que esas amenazas se conviertan en debilidad, al contrario, las convertimos en ¿qué? En oportunidades, y esas oportunidades las llevamos a fortaleza también. De eso es que se trata, de buscar lo mejor, de contribuir para que seamos mejores, que tengamos herramientas que nos permitan avanzar, desarrollarnos para contribuir con los demás. Hoy, por ejemplo, se está reflexionando en el mundo acerca de la libertad. Somos libres, pero un elemento fundamental de la libertad es el conocimiento. Cada día tenemos que ir profundizando nuestro nivel de abstracción. La parte teórica, ¿verdad? Entonces la teoría tratar de irla conjugando, llevando a la práctica, y entonces lo hacemos profesionales o técnicos, o aunque seamos relativamente empíricos, pero tenemos alguna posibilidad de ir entendiendo. Tenemos una práctica, nos vamos interesando por la parte teórica, combinamos la teoría con la práctica con teoría y avanzamos más. Entonces, la libertad es fundamental. Tenemos conocimiento, dominamos distintas áreas, sabemos cómo decidir. Tenemos libre albedrío, pero vamos a ver cómo vamos a decidir de manera correcta para mejorar nuestra condición de vida, no hacer daño a nadie, no empeorar la situación. Tenemos posibilidades de ser entes sociales al servicio de esa sociedad y que esa sociedad esté al servicio nuestro. Ahora, ¿qué uno observa? Que muchas veces gente quiere conseguir que la sociedad le ayude. Pero ¿y usted o yo qué le damos a la sociedad? Es aquella expresión famosa, ustedes recordarán. ¿Qué puedo hacer por la sociedad? ¿O qué puedo hacer por mi país? Y alguien podría decir, bueno, pero vamos a ver lo distinto. ¿Qué puede hacer ese país por mí? ¿Qué puede hacer esa sociedad por mí? Pues miren, esa sociedad ha hecho mucho por ustedes y por mí. Este país ha hecho mucho por ustedes y por mí. Ahora la pregunta, ¿qué hemos hecho ustedes y nosotros por esa sociedad? ¿Dónde está usted ubicado? ¿Qué usted prefiere? ¿Que sea la sociedad que le aporte a usted y usted beneficiarse de la sociedad? ¿O por el contrario, que sea usted que aporte para beneficiar la sociedad?
¿O yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué puede hacer la sociedad por mí o qué yo puedo hacer por la sociedad? Yo pienso que si mancomunamos esfuerzos y hacemos todo cuanto podamos por la sociedad y la sociedad lo hace por nosotros, estamos entonces todos aportando por una sociedad mejor. ¿Dónde está el problema? Cuando creemos que son los otros los responsables. No es para nosotros excluirnos. Tenemos que comenzar por nosotros, por ustedes, por mí, para que los demás también lo hagan. Ahora, si los otros lo hacen y nosotros no, entonces no tenemos moral para exigir. ¿Qué usted hizo? ¿Qué yo hice? ¿Qué estamos aportando para dejar como legado en esta sociedad nuestra? Son preguntitas sencillas, pero necesitan respuesta. ¿Por qué? Bueno, porque cada día tenemos que sembrar en tierra fértil. Y si sembramos una matita, tenemos que darle mantenimiento. ¿Para qué? Para que sea posteriormente un árbol frondoso que produzca muy buenos frutos, si es frutal, muy buena madera, si es maderable, muy buena sombra, dependiendo del tipo, muy buenos arbustos, buena hierba, pero sembrar para proteger y lograr vida, y esa vida de frutos positivos. Con nuestros niños, por supuesto, entonces estamos tratando de una materia mucho más delicada, que tenemos que darle seguimiento permanente, la orientación permanente de nosotros como adultos, comenzando por la familia, pero también sabiendo que la sociedad tiene culpa y por supuesto el Estado. Ocurre que muchas veces le dejamos todo el compromiso a la familia, al núcleo familiar. Pero ese núcleo familiar está imbuido, circunscrito ahí, rodeado por una sociedad. Y si alguien actúa mal y el otro mal y el otro mal y el otro mal y solo ese pequeño núcleo familiar, bien, de una u otra forma lo malo va a penetrar, ojalá que sea lo bueno que penetre a lo malo. Es decir, que la parte social, el ambiente, va a ir ayudando en lo que es la conformación de la personalidad del niño, del joven, del individuo, en la conducta. Entonces tenemos que luchar, ¿para qué? Pero para que así como usted tiene ese compromiso, como yo tengo ese compromiso, los demás lo tengan también. Y que orientemos de la mejor manera a nuestra sociedad. Ustedes ven ese caso y estos últimos casos que hemos visto en nuestro país, de que se nos pierden nuestros niños, se roban nuestros niños, no aparecen, están desaparecidos. ¿Qué ha pasado con ellos? Eso no puede continuar en este país. ¿Qué ha acontecido? Descuido de los padres, descuido de los adultos, no hay una orientación, no hay una vigilancia, no hay un control. ¿Qué está pasando, mis amigos, en la sociedad nuestra? Alguien ha estado hablando de tráfico de órganos, de que estos niños no están en el país, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Y la inteligencia de los organismos responsables de administrar nuestro país, las autoridades, porque nosotros votamos para que escojan sus compañeros de trabajo, gente seria, honrada, trabajadora, que estén pensando en los demás, no con criterio excluyente y que si tú eres mío sí, pero si el otro no es mío, que se vaya por ahí. No. Y que el problema que se viene, no solo los niños, que es gravísimo, ¿verdad? Niños de 3 años, 5 años, 7 años, pero jovencitas también, y jovencitos también, y personas adultas también. Entonces tenemos que ser vigilantes todos, pero para eso nosotros tenemos un gobierno que representa al Estado, nos representa a todos, a quien nosotros le pagamos y le facilitamos muchísimas canonjías, favoritismos y cuestiones, privilegios, para que estén pensando seriamente en lo que debemos hacer para mejorar nuestra condición de vida como sociedad dominicana. Y lucha, y organismos nacionales, en este caso otros organismos internacionales. ¿Y qué ha pasado?
estamos quedando muy mal parados en el mundo. ¿O es que nos falta capacidad? Bueno, por algo, alguien podría decir, pero es que en Dominicana el promedio de estudio, la calidad educativa está en un quinto o sexto grado de primaria. Dice, bueno, pero es que esa gente no estudia, esa gente no se prepara. Lo que tenemos un conjunto de personas allí, incluso tenemos miles de analfabetos todavía que no saben ni siquiera leer y escribir. Es así entonces como ustedes quieren que nos cataloguen, nos juzguen en cualquier escenario del mundo. Eso sería interesante preguntárselo a las autoridades. Si no es una preocupación de ellos, sabiendo que están viviendo muy bien, muchos de ellos ni siquiera mereciéndolo, porque han aprovechado coyuntura política o politiquera, tráfico de influencia, y se han sacado el loto, mientras muchos dominicanos, muy buenos dominicanos, hombres y mujeres, jóvenes y de distintas edades, con una magnífica preparación, con condiciones morales excelentes, pero no le dan oportunidad. Entonces, es algo que tiene que preocuparlo. Oh, usted es una autoridad, está viviendo muy bien, y a usted no le preocupa la situación de la niñez en su país, mi país, nuestro país, porque usted está viviendo muy bien y lo que está tratando es siempre de mantener a raya, alejado a los otros, sin importarles cómo vivan, mientras usted y un grupito vive súper bien. Eso no es posible. Entonces, esta sociedad nuestra tiene que despertar para no tener ese tipo de gente representándola. No lo merecen. Debe estar en su casa. Hay que reflexionar, mis amigos. Y un día así internacional de la libertad, tenemos que estar libres para tomar decisiones correctas y ayudar a nuestros niños, ayudar a nuestros jóvenes para que decidan correctamente estudiar, prepararse, organizarse. Tener un criterio crítico de la sociedad, cumplir con sus deberes, pero exigir sus derechos. Una sociedad exigente no permite que determinados funcionarios hagan lo que les dé la gana y se roben 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos y que al ratito le devuelvan 1.000 o devuelvan 500.000 o devuelvan tal y ya están sueltos en su casa como que no hicieron nada. Eso no es posible. Una sociedad no puede permitir eso. Si usted cometió el error, si usted se robó, usted, bueno, llegará a un acuerdo con el Ministerio Público, con jueces, lo que sea, devuelve una parte, pero usted tiene que pagar. Pero no es que usted, devuelva tanto y váyase para su casa a disfrutar de los cuartos que usted le quitó a este país. Y por ese tipo de actitud murieron muchísimos dominicanos y muchos están en situaciones muy difíciles, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, de todos los ámbitos. Muchos niños y jovencitos nuestros que por falta de orientación y por falta de una buena alimentación y por no tener la posibilidad de estudiar y de prepararse, probablemente se hayan ido al mundo de las drogas, de los vicios, de los crímenes y estén sufriendo ahí en las cárceles y sus madres sufriendo de una serie de escenarios donde ellos debían estar aportando a través del deporte, de la cultura, del trabajo. Entonces, se convierten en seres humanos que aportan muy poco, al contrario, en vez de aportar, es la población que tiene que aportarle. Porque imagínense, todavía no tenemos una justicia, mirándolo como judicatura en términos globales, que haya, y ahora, por ejemplo, que ya ahora tenemos un Ministerio de la Justicia de la República Dominicana, a ver qué acciones tomar para que muchos, una gran parte de quienes lamentablemente estén presos, cumpliendo su condena, y a propósito, hay muchos que todavía no han sido ni siquiera juzgados, muchos tal vez ya han cumplido mucho más tiempo presos que lo que debían cumplir, que no han sido juzgados y por lo tanto no se sabe si eran inocentes o culpables. Todo esto hay que irlo mejorando en nuestro país. Sed justo es lo primero, que hay expresión lapidaria que nos dejó nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Entonces nosotros tenemos que exigir a quienes les pagamos, a quienes nos representan,
que sean personas honestas, serias, preparadas, pero también que se preocupen por una situación difícil que puede estar viviendo la sociedad nuestra. Muchísimas jovencitas nuestras salen embarazadas, siendo prácticamente niñas. Van a traer niños. ¿Cómo una niña puede orientar, educar correctamente a otro niño? O un niño jovencito a otros niños que todavía no se han preparado de manera intelectual, de manera emocional, ni siquiera de manera somática. Mucho menos la parte sociocultural, la parte emotiva, la preparación orgánica. Señores, pues, esto tiene que recibir una correcta orientación por parte de nuestras autoridades. Pues tenemos ministerios, señores, tenemos Ministerio de Educación, tenemos Ministerio de Salud, tenemos Ministerio de la Juventud, tenemos Ministerio de la Mujer, tenemos tantos ministerios que si cada uno dentro del marco del presupuesto anual del mismo y con existencia y representación en el país, en las regiones, en las provincias, en los municipios, en todas partes. ¿Y por qué habiendo tantos medios de comunicación y tantos escenarios comunitarios, sociales, institucionales, por qué no preparar proyectos y programas a corto, mediano y largo plazo donde estemos orientando de manera correcta, permanente, porque no es un día? Nuestro cerebro no es una cinta magnetofónica que la grabamos ahora y ya la podemos repetir. Señores, somos seres humanos. Tenemos limitaciones. Esto tiene que ser reiterativo, repetitivo, permanente, sostenible en el tiempo. Oh, no, pues dan una charla un día o tal. Entonces ya, nosotros damos charla, y entonces le hacen creer a la persona y le ponen 2 o 3 fotos. Las famosas evidencias, mis amigos. Hemos cambiado lo auténtico, lo honesto, lo real, por las evidencias y por lo que se ve, independientemente de que sea menos importante, mucho más superficial que el meollo, que la sustancia, lo esencial. Hablo con muchos compañeros maestros y me dicen, bueno, es que están haciendo mayor hincapié, exigiendo más, que se les presente una foto que nosotros hicimos un día a lo que han aprendido nuestros muchachos. Señores, lo fundamental es la esencia de lo que aprenden nuestros niños, nuestros jóvenes, la formación, la preparación, no el bulto. Yo hice esto, lo otro, cuando usted va a la realidad. ¿Y qué fue lo que usted hizo? No, bueno, pero me exigieron esto. En vez de yo dedicarle más tiempo a mis muchachos para ayudarlos en su orientación, su preparación, con una correcta didáctica, pedagogía, andragogía, entonces, no, lo importante es que nosotros hicimos esta actividad, mire la foto aquí, mire la otra foto, mire. Entonces, hemos cambiado, les reitero, lo básico, el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje que es tan fundamental para la preparación. Eso lo hemos cambiado por fotos. Si mostramos tal cosa, independientemente de las consecuencias de lo que hayan aprendido o no nuestros estudiantes, pero sí ya nosotros mostramos ante fotos, en videos, que sí hicimos eso. Entonces, cambiar lo auténtico, lo fundamental, por lo que simplemente me presenta algo para una evaluación supuesta. Y esto se garantiza. Entonces la gente, muchos están diciendo, yo voy a demostrarle esto, independientemente de cómo la formación, la preparación, los conocimientos, la instrucción, el dominio de contenido, lo que fuese, la formación intelectual, la formación sociocultural, psicológica, emocional. Eso no importa, el carácter, la personalidad, los valores, eso no le importa, esto. Señores, vamos a pensar, es aquello que muchas de esas mismas personas le dan más importancia a lo material que al mérito. No le importa la preparación, ni la formación, ni la ética, la moral, el civismo de la persona, de la familia, de la sociedad,
sino que tenga recursos independientemente de cómo lo consiguió. ¿Por qué me va a garantizar una fundita? ¿O me va a garantizar un sueldito? ¿O me va a garantizar 2 o 3 miles de pesos en un momento determinado? La sociedad así no se va a desarrollar. Esto tiene que ser a través de un proceso bien planificado, integrando a las personas más comprometidas con el desarrollo de nuestra hermosa patria. Eso nos lleva a ser libres. ¿Cómo vamos a lograr una verdadera libertad en democracia cuando no nos preparamos, no nos capacitamos? Y cuando muchos de los sectores comprometidos, responsables de lograr una verdadera educación, formación en nuestra sociedad, muchos de ellos no les importa y además no les interesa porque no les conviene que la sociedad, que el pueblo se concientice y les exija, como merece todo un pueblo, vivir mejor, y no que se les utilice a nuestros jóvenes, a nuestros comunitarios, a personas que en el plano personal son buenas, son decentes, cordiales, joviales, pero cuando se trata de llegó don fulanito, como aquel que le mandó que sé cuántos miles de pesos, ya se convierte en personas sencillas, como que pierden la dignidad, ¿verdad? Esos valores a cualidades tan fundamentales, diríamos, como la honradez, la integridad, esa personalidad creíble, responsable, honesta, íntegra. Entonces nos olvidamos de todas esas cualidades que tienen que ver con el mérito, la meritocracia. Entonces se dejan llevar por 2 o 3 pesitos que finalmente tal vez un día puede comer bien, o 2 días, o supongamos que fuera una semana, pero después pasan los 365 días del año y entonces llega un momentito, pasan 3 años, 3 años y medio, se acercan otras elecciones y ahí vuelven a cometer el mismo error. Y eso se repite, pasan los años y aunque Carlos Gardel decía que 20 años no eran nada, son 20 años. 20 años en la vida de cualquier institución, de cualquier sociedad y de cualquier persona, ¿verdad? Persona individuo, pero lógicamente una persona en 20 años puede hacer grandes aportes. Y si no grandes aportes al fin. Pero lo peor sería que en vez de aportar, se beneficiara de otros que supuestamente aportan, pero lo que hace es tratar de convencer y mantener a algunos engañados, supeditados, amarrados, para ellos beneficiarse. Entonces, es parte de la libertad nosotros saber cuándo se nos quiere utilizar, cuando algunos buscan sus propios intereses, buscando mejorar su condición de vida sin importarle la problemática que podamos tener como colectivo dominicano. Y que nos encontramos todos los días por ahí, por las calles, señores, con personas que no pueden comprar ni una libra de arroz en el día, porque no ganan absolutamente nada. Viven de lo que alguien puede aportarles, si es que esa persona tiene el nivel de sensibilidad. Entonces, a nosotros como dominicanos nos debía avergonzarnos, ¿verdad? Debíamos tener como ese nivel de sensibilidad, pensar, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta persona no está en un lugar donde se le pueda alimentar, donde se le pueda proveer los medicamentos adecuados? Y que si es en el marco de la familia, pues que haya una conexión entre salud pública a través de la SUNAT, a través de la dirección provincial, a través de la dirección regional, a través de nuestros centros asistenciales, a través de otras instancias, para que haya un vínculo con nuestras familias, a través de las organizaciones, instituciones, entidades, de personas comprometidas, pero no dejarlas abandonadas por ahí. Y se supone que todos nosotros aportamos recursos con los impuestos que pagamos para que esas personas, ¿verdad?, les pueda llegar algo. Pero ¿qué ha acontecido? Que producto de la politiquería y esos manejos, ¿verdad?, lo que quieren es mantener y regalarle a determinados personajes porque apoya a un funcionario, porque apoya a un dirigente político, y no porque realmente esos hermanos nuestros merecen y necesitan del aporte, el auxilio, la solidaridad de los otros dominicanos.
Aquí se tiene el concepto individualista. Ah, eso lo mandó el presidente de la República, o eso lo mandó el ministro tal, o eso lo mandó fulano de tal, o eso lo mandó el alcalde tal, o eso lo mandó el senador tal, o eso lo mandó un diputado tal. Señores, eso es un cuarto de nosotros, del dinero que usted aporta. Y se lo entregan a ellos para que lo distribuyan a las personas más necesitadas, y muchos de ellos lo que hacen es que se lo envíen, pero con criterio político partidario, con criterio político electoral. Ah, se lo llevamos fulanito tal, lo ponemos en la lista, le quitamos copias de la cédula, lo copiamos en la cédula, ponemos el número de teléfono, le damos seguimiento porque tiene que anotarse en el partido y cuando lleguen unas elecciones internas tiene que votar por fulanito de tal. Señores, eso no es democracia, eso no es libertad. Todos los dominicanos, esos hermanos nuestros que tienen tanta necesidad, no importa el partido político que pertenezcan, además no importa si pertenecen o no a ningún partido, es que su condición socioeconómica nos indica a través de estudios que por supuesto deben hacer, aunque no lo hacen porque lo que les interesa es mantener la estructura clientelar para beneficiarse de determinada coyuntura. Y eso no es democracia. Vamos a pensar un poquito más, vamos a exigir de forma tal que podamos mejorar nuestra condición de vida como dominicanos y en todo el mundo. Y vamos a luchar por una verdadera democracia donde haya respeto recíproco, donde se aplique verdaderamente lo que nos vaya a beneficiar como colectivo. Porque dentro de ese colectivo están ustedes, estoy yo, estamos todos. Ahora, cuando se beneficia uno o un grupito, ahí entonces es un criterio que excluyente, donde algunos se privilegian y los demás sufren. Y no puede ser así, porque para eso todos pagamos impuestos. ¿Qué ocurre? Que los que tienen que pagar más impuestos en el país probablemente no estén pagando nada. Tráfico de influencia, recursos, determinados poderes. Y entonces esos no son procedimientos justos. Hay que pensar en función de ver cómo evitamos que tanta gente buena, honrada, seria, trabajadora en nuestros barrios, en nuestros campos, en las colinas, puedan vivir mejor. Eso, por ejemplo, de tener pueblos como el que está, como la situación que tiene Mao en estos tiempos, señores, hace más de 3 años. Incomodidad, muchísimos vehículos dañados, personas enfermas con gripe, la polvareda, el lodazal, hoyos, se llevan el agua, no hay, señores, pero respeten un poquito más a este pueblo. Y no escuchamos una sola autoridad enfrentar a esos ingenieros, exigiéndole mejor trabajo, mayor calidad, más eficiencia, y que termine lo antes posible. Algunas veces uno escucha versiones. Yo recuerdo que hace más de 1 año, 2 años, que el director general de INAPA había planteado, incluso al señor presidente de la República, una visita que hizo, bueno, de unos 8 meses ya nosotros seguro que ya vamos a estar concluyendo. Pues ya pasaron esos 8 meses, se duplicó, se triplicó. Recientemente escuchábamos decir, bueno, que en el discurso del presidente el próximo febrero va a anunciar el término ya del alcantarillado sanitario de Mao, una obra tan importante para, bueno, mucha gente está esperando. Pero la realidad es, señores, que son muchas las gomas torcidas, las puntas de él, cuántas piezas dañadas, qué costoso ha sido para este pueblo. Desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista social ni hablar. Pero es que no escuchamos, porque si escucháramos nuestros representantes exigir, ir donde el director general de INAPA, ir donde el presidente de la República, ir donde sea necesario, utilizar el Congreso, utilizar los distintos medios de comunicación, hacer asambleas, reunirse con la organización. No vemos ni uno solo de nuestros representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Municipal, de ninguno. ¿Qué ha pasado ahí? Representan a esas
instituciones que están a esas casas constructoras o representan al pueblo? Se supone que representan al pueblo, que es el pueblo que les paga. Pero no escuchamos, reitero, ni uno solo. Y si van a alguno de los programas de nuestros amigos, programas radiales, programas televisivos, no abordan el tema. Y si por alguna razón lo mencionan, hablan de que no, pero esta es la obra más importante de nuestro pueblo. Bueno, esperamos que sea así. Una obra muy solicitada y todo, señor, no es cierto. La obra que más se solicitaba en Mao era el alcantarillado pluvial. Y por supuesto, hay que ser consecuentes. Si se va a construir el alcantarillado pluvial, vamos también al sanitario para que no haya que destruir 2 veces. Pero ocurre que un día cualquiera, sin consultar a nadie, el gobierno decidió comenzar el alcantarillado sanitario y mire por dónde vamos. Lo que debieron terminar en 1 año, tal vez en 2, pues miren, ya llevamos más de 3 y todavía no sabemos cuándo se va a terminar. Pero no lo van a hacer tan rápido porque si los funcionarios, a quienes se supone que ellos deben escuchar, porque son nuestros representantes y nosotros hemos delegado a ellos nuestra representación, nuestra autoridad. Si no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Bueno, nosotros estamos planteados con calidad. Tenemos que demandar, exigirle al gobierno para que como son nuestros representantes de todos los poderes, le exijan a esos ingenieros, las casas constructoras, las casas que están trabajando en el alcantarillado sanitario, que verticalmente trabajen rápido, con la calidad suficiente, que terminen la obra, que reasfalten a Mao y que lo pongan como era, porque la verdad que mucha gente venía a Mao desde el exterior o de otra parte del país y veía que Mao era uno de los municipios más limpios. Pero ocurre que en estos tiempos han estado hablando mejor del parque. Así el parque, sí, y muy iluminado, y un parque mágico, y luces, y todo aquello. Y las actividades culturales de los domingos, muy bonito y todo, sí, todo eso es parte. Ahora, no nos vengan a engatusar, no traten de engañarnos con eso, porque esa no es la verdadera realidad que nosotros estamos viviendo en este pueblo. Entonces, como utilizan determinados medios, y muchas fotos, y redes, y estos son los mejores, que el cambio por aquí, que el cambio por allá, bueno, muchos de ustedes sí han cambiado, porque han estado ganando un gran dinero, pero nuestro pueblo no ha logrado, no ha visto ese cambio desde el punto de vista positivo, porque ha estado verdaderamente sufrido. Y ni hablar desde el punto de vista económico, señores, cómo está la inflación en este pueblo, que prácticamente no se puede comprar nada. Bueno, como siempre, traigo algunos videitos para que reflexionemos, algunas participaciones de profesionales nuestros que tienen una visión un poquito más global del país o del exterior para compartirla con ustedes. Adelante, señor director. Esa ley que han hecho en el Senado para quitarle penalidad a los alcaldes violadores de la ley de 176 del presupuesto, eso lo llaman adefesio. Eso lo llama perdóneme la palabra, un moco de ley. Es un maldito abuso. Estos tigres se volvieron locos. Díganme si fue que se volvieron locos. Usted lo que tiene que ponerle más rigor, más pena, más límite, más control a estos charlatanes que están en los municipios, como eso que yo denuncié ayer, de Bonao. Que vuelvo hoy con el mismo tema. Usted lo que debe de ponerle a los alcaldes más control, porque eso son escuelas de corrupción. 5.000 millones al año de cigarros que mete Mil. 5.000 millones al año de cigarros. 5.000 millones al año, eso es demasiado. Usted lo que tiene que ponerle a... Fíjense, esto tenemos que verlo desde el ámbito local, nuestros gobiernos locales. El contacto más directo que tienen los habitantes de cualquier pueblo en los municipios son nuestras autoridades municipales. Estoy hablando de los alcaldes, estoy hablando de los regidores, estoy hablando de los funcionarios,
todos los funcionarios y todos los trabajadores de la principal institución de un municipio, del gobierno local. Así como tenemos un Palacio Nacional, donde está el señor presidente de la República, la vicepresidenta, ¿verdad? Así entonces nosotros tenemos una gobernación, un gobierno local en nuestros ayuntamientos. Ese gobierno constituido por dos órganos: el legislativo, que son el cuerpo de regidores, el consejo de regidores, y el ejecutivo, el alcalde. Pero entonces ahí están todos los funcionarios y empleados de ese gobierno local, de ese ayuntamiento. Es lo mismo que se replica en un distrito municipal. El cuerpo de vocales, consejo de vocales, la parte legislativa, y entonces la parte ejecutiva representada por el director de junta. Pero además tienen funcionarios, tienen el secretario municipal, tienen el tesorero, bueno, tienen una serie de funcionarios con distintos departamentos, que son empleados públicos también, descentralizados, pagados por ustedes y por mí. Son gobiernos. Así como el señor presidente de la República es el gobierno a nivel nacional, representante a nivel nacional, un alcalde es nuestro representante en cada jurisdicción, en cada municipio. Y en un distrito municipal, el director de ese distrito municipal, de esa junta. Entonces tienen que ser responsables de lo que vaya aconteciendo en su jurisdicción. En cada distrito municipal, lo que se vaya haciendo debe ser coordinado. Si el gobierno nacional, diríamos a través del Ministerio de Obras Públicas, a través de INAPA o de cualquier institución del gobierno, debe hacerlo en coordinación con el gobierno local. Si es en un distrito municipal, en coordinación con el director del distrito y los vocales, que tienen entonces compañeros, que tienen funcionarios y empleados que conjuntamente hacen su trabajo. En el municipio, entonces, si el gobierno nacional va a hacer una obra, pongamos por ejemplo esa obra que está haciendo del alcantarillado sanitario, tiene que hacerlo coordinado con el gobierno local, que legalmente está representado por el alcalde, pero que ese gobierno está constituido por los dos órganos que les citaba: el legislativo, que es el consejo de regidores, y el ejecutivo, que es el alcalde. Pero existen competencias en la ley 17607, competencias claramente establecidas, la correlación, la relación que tiene que existir entre las autoridades nacionales y las autoridades locales, porque los ayuntamientos tienen ciertos niveles de independencia, son descentralizados. ¿Qué quiero decirle? El presidente de la República, no importa quién sea, no puede cancelar un alcalde. El presidente de la República, no importa quién sea y de qué partido sea, no puede cancelar un regidor. El presidente de la República, o un ministro, que sea, no puede cancelar un funcionario de un ayuntamiento o de un distrito municipal. Es decir, aunque son pagados con dinero del Estado, en gran medida, con los impuestos que ustedes y nosotros pagamos, pero desde el punto de vista legal tienen cierta independencia porque son descentralizados. Entonces, en ese sentido, esa ley 17607 que rige la municipalidad dominicana establece esas competencias, algunas que son exclusivas, de exclusiva responsabilidad de los gobiernos locales, otras que son coordinadas entre el gobierno nacional, los ministerios, las direcciones regionales, provinciales y el municipio o el distrito, y las delegadas. El gobierno nacional puede delegar en las autoridades locales esas funciones para que la dirija, la supervise, la controle. Entonces nosotros tenemos que exigir eso. Nuestras autoridades locales y del gobierno tienen permanentemente que decirnos qué está aconteciendo,
¿por qué no se ha terminado? ¿Por qué no se avanza lo suficiente con ese trabajo? Eso es fundamental y en cualquier parte del país. Bueno, mis amigos, el tiempo va avanzando. Nosotros queríamos analizar otro tema. Nos preocupa, de verdad que nos preocupa la situación del Banco Agrícola, porque esos cuartos del Banco Agrícola tienen que ser facilitados a los productores nacionales para mejorar la producción, contribuir con nuestros productores pequeños, medianos y grandes productores. Y esos recursos que aporta el gobierno al Banco Agrícola es para mejorar la producción agrícola del país. Y nosotros entonces como consumidores poder tener acceso a esos rubros más baratos y tener una mejor alimentación. Y si tenemos una mejor alimentación se supone que vamos a tener mejor salud. Y esto nos va a ayudar también entonces a desarrollarnos y así podríamos tener mejor educación y mejor condición de vida como dominicanos en las distintas regiones, en las distintas provincias, en los distintos municipios, en el campo y en la ciudad, no importa dónde vivamos. Bueno, pues en el ámbito deportivo, se sabe que se comenzó la serie final de béisbol profesional otoño-invernal de nuestro país, después de haber clasificado los Toros del Este y los Leones del Escogido, pues comenzó la serie antes de ayer, ganaron los Leones del Escogido, ayer volvieron a ganar, va hoy a continuar. Recuerden que la serie está pactada a un 7-4. Entonces ya los Leones del Escogido tienen 2 ganados. Los Toros tienen que tratar de comenzar a ganar, porque si no, al ganar 4 ya tendremos el campeón nacional y que nos va a representar en la Serie del Caribe. Vamos a ver qué pasa por allá, porque por aquí hemos terminado. A ustedes las gracias por la gentileza que han tenido de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, el próximo lunes volveremos a conversar de estos y otros temas de interés. Antonio Disla les ha hecho compañía. Muchas gracias. Bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros